las antiguas civilizaciones crearon artefactos que hasta la fecha de hoy se siguen utilizando. Pero la historia nos revela que muchas de estas reliquias se han perdido, cuyo paradero es desconocido y se han buscado desde épocas del reinado del rey Arturo hasta la actualidad. Estos son los 5 objetos más buscados y codiciados en el mundo. Número 5. En la mitología griega se cuenta la historia del rey Atamante, quien reinaba la ciudad de Orcómeno, en Beocia. Tomó como primera esposa a la diosa nube Nefele, con quien tuvo 2 hijos, Hele y Frixo. Se cuenta que el rey Atamante se enamoró y se casó con Ino, pero no se supo de Nefele. Ino tenía celos de sus hijastros y planeó matarlos. El espíritu de Nefele se apareció ante Hele y Frixo, con un carnero alado cuya lana era de oro. Los niños huyeron montando el carnero sobre él, pero Hele cayó al mar y se ahogó. El carnero llevó a Frixo hasta la Cólquide, una lejana playa del mar Euxino. En ese lugar, Frixo sacrificó al carnero y colgó su piel en un árbol consagrado por Ares, donde fue custodiado por un dragón. Tiempo después, Jackson y sus argonautas salen hacia el Mar Negro, en busca del Bellocino para obtener el trono, que su tío Tesalio le había robado. Tiempo después de ser robado el Bellocino por Jackson, llegó a las manos del cíclope Polifemo, que lo utilizó para mantener su isla fértil y para atraer a los sátiros a su isla, para más tarde devorarlos. Esa fue la razón por la que nadie más se dedicó a buscar el Bellocino de oro. Número 4. Según antiguas creencias de magos y alquimistas, la piedra filosofal poseía propiedades extraordinarias, capaz de transmutar cualquier metal en oro, curar cualquier enfermedad y prolongar la vida e incluso, otorgar la inmortalidad. Debido a estas virtudes maravillosas, fue un objeto codiciado y ansiosamente buscado. Una teoría afirma que el que consiguiera la piedra filosofal, sería capaz de convertir en oro no solo metales, sino todo aquello que uno tocara. Pero con la desventaja de que el sujeto, poco a poco se convertiría en oro. Muchos fueron los que estudiaron y trataron de obtener la dichosa piedra filosofal. Como lo fue Basilio Valentín, quien la describió como un material cristalizado que poco a poco alcanzaría un estado sólido. Sin embargo, la gran mayoría de textos alquímicos, decían que la piedra podía ser solo de 3 colores. Dependiendo de la etapa del magisterio en la que se encontraba. El color negro significaba un estado de putrefacción. El blanco la etapa de destilación. Y el rojo era la etapa final, cuando ya podía ser utilizada para transmutar los metales. Sin embargo, ninguno de los alquimistas pudo obtener la dichosa piedra filosofal. Número 3. En el Evangelio de Juan, se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús. Una práctica conocida como crudifragium, que era un método doloroso para acelerar la muerte a los condenados. Momentos antes de que los soldados romanos rompieran las piernas del Mesías, vieron que Jesús ya había muerto, y por esa razón se pensó que no habría ninguna razón para romperle las piernas. Para cerciorarse de que estaba muerto, un soldado le clavó su lanza en un costado. El nombre del soldado que atravesó el costado de Cristo no aparece en la Biblia, pero las referencias más antiguas que se han hallado en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, el soldado se identificó como Longinos. De ahí el alias de la lanza. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler sentía una obsesión enfermiza por las reliquias antiguas, convencido de que su poder mágico le ayudaría a mantener en alza su imperio. Uno de los objetos que deseaba tener entre sus manos era esta dichosa lanza. El arma que un soldado romano clavó a Jesucristo en la cruz y cuya leyenda afirmaba que su poseedor no perdería jamás una batalla. Hitler afirmó que había por lo menos 3 lanzas santas en Europa. Según él, una estaba en el Vaticano, otra había sido llevada a París en tiempos de las cruzadas, y una más estaba en una iglesia de Cracovia, ubicado en Polonia.
Se decía que esta lanza fue un talismán poderoso para Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, quien expulsó de Francia a los árabes en el siglo VIII. Según la leyenda, todos los que la habían poseído resultaron victoriosos. Estas cualidades místicas de la lanza de Longinos fascinaron a Hitler. Cuando en 1938 Hitler anexó Austria al Tercer Reich, una de sus primeras disposiciones fue visitar el Museo Hofburg para reclamar su lanza. Hizo todos los arreglos necesarios para que la trasladaran a Nuremberg, donde fue colocada en una iglesia que ordenó convertir en santuario nazi. Cuando las fuerzas aliadas bombardearon la ciudad, Hitler ordenó esconder la lanza en una bóveda que mandó construir dentro de los cimientos del castillo de Nuremberg. Finalmente, el 30 de abril de 1945, las tropas estadounidenses entraron en Nuremberg. Estos tomaron la lanza y se la llevaron. Hitler en esos momentos se protegía en Berlín, y no supo que la lanza había sido tomada por los estadounidenses. Al enterarse de esto, Hitler se suicidó. Se dice que al poseer Hitler esta lanza, su poder creció de una manera inexplicable. En la actualidad, la lanza de Longinos está exhibida en el Museo de Hofburg. Número 2. El Nuevo Testamento nos habla de la cena que tuvo Jesús con sus discípulos, en la cual instituyó el sacramento del pan y el vino, que son su carne y su sangre. A este acto divino se le conoce como la Última Cena. La historia del Santo Grial ha fascinado a muchos personajes históricos como Adolfo Hitler. Bueno, la historia del Grial comienza con José de Arimatea, rico hebreo que se hizo cargo del cuerpo de Cristo para enterrarlo. Se creía que él tomó posesión del cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena. Pero después de la desaparición del cuerpo de Cristo, se le acusa a José de haberlo robado, y se le encierra en prisión sin alimento alguno. Una vez en la cárcel, Jesús se le aparece y le confía el cáliz. José queda en libertad en el año 70, y poco tiempo después él muere y no deja rastro de Grial. Bien, ya en la Edad Media, en tiempos del rey Arturo, Merlín había fundado la Mesa Redonda para iniciar la búsqueda del Grial. Según esta versión de la historia, el día de Pentecostés se les aparece el Grial, flotando en un rayo de luz y cubierto por un velo. Los caballeros se comprometen a salir en su búsqueda. Pero después de viajar durante años, solo 3 de los caballeros de la Mesa Redonda regresan moribundos al castillo del rey Arturo, sin noticias acerca del paradero del Grial. En tiempos de las cruzadas, se formuló otra hipótesis acerca del paradero del Santo Grial. Este secreto acerca del Grial lo salvaguardaba una orden masónica de caballería conocida como el Priorato de Sion, fundado por Godofredo de Bouillon. En esta organización se dice que formó parte el escultor renacentista Leonardo da Vinci. En el año 1495 y 1497, pintó en una de las paredes de la iglesia de Santa María delle Grazie, la Última Cena. Supuestamente en esta obra, Da Vinci revela los secretos que rodean el paradero del Grial. Esta obra se ha estudiado hasta la actualidad, en la cual se ha llegado a conclusiones, las cuales dicen que se malinterpretó la verdadera forma del Grial, ya que no es una copa sino una matriz. Por lo cual el Santo Grial es la descendencia divina de Jesús. Se dice que antes de la crucifixión del Mesías, Jesús se enamoró de María Magdalena y a causa de ese amor surgió un embarazo. De ser así, la Iglesia Católica perdería todo su poder, pues la descendencia de Jesús tendría más poder que el mismo Papa. Se dice que el Priorato de Sion se dirigió a Francia, donde supuestamente María Magdalena huyó después de la muerte de Jesús, llevándose consigo a su hija o hijo. Fue entonces cuando esta organización se dedicó a matar a todo aquel que tuviese parecido al Mesías, pero no se tienen datos si encontraron la descendencia divina de Jesús. Número 1. Cuenta una leyenda que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras talladas, que heredaron de los habitantes de la legendaria Atlántida antes de que su continente se hundiera en el mar. Cuando éstas se hallen y se reúnan en un solo lugar, será el tiempo en que la sabiduría de los atlantes habrá de ser transmitida a la humanidad. Una versión también dice que cada calavera corresponde a uno de los 13 mundos que fueron habitados por los seres humanos. El último de estos 13 mundos sería el nuestro.
Actualmente, hay varias de estas calaveras exhibiéndose en las vitrinas de distintos museos del mundo, y ya han sido descubiertas por lo menos 8 de las 13. Están en distintas manos y cada una de ellas ha sido bautizada con un nombre propio. La más conocida es la calavera Skull of Doom, también llamada la calavera del destino. Su aspecto y medidas son casi réplicas exactas de un cráneo humano. Está hecha de una sola pieza del más puro cristal de cuarzo y tiene la mandíbula articulada. Casi no tiene imperfecciones. Por su forma y tamaño, se presume que es un cráneo femenino. Los científicos de hoy no tienen respuestas claras sobre la forma tan perfecta en que fue tallada la calavera. Hoy en día, no existe ninguna herramienta capaz de esculpir semejante pieza porque fue hecha con un solo trozo del más puro cristal, y tallada en contra del eje natural de la roca. No hay evidencia ni rastro alguno que haga pensar que se hubiera utilizado alguna herramienta metálica. Por eso, hay personas que aluden su confección a seres extraterrestres. Michel Hedges, por su parte, sostenía que a los mayas les debió haber llevado unos 150 años trabajando todos los días de sus vidas, generación tras generación, frotando un inmenso bloque de cristal con arena hasta que se completó el cráneo perfecto. Sea como fuere, la historia y la leyenda de las calaveras de cristal siguen fascinando a mucha gente, y los aficionados insisten en las propiedades paranormales que poseen. Aún persiste la incógnita de por qué, cómo y cuándo fueron creadas. Sin duda se ha convertido en los objetos más codiciados y buscados, pues aún queda en duda los acontecimientos que ocurrirán cuando las 13 calaveras de cristal se ubiquen en un solo lugar. Bueno amigos youtuberos, eso ha sido todo, espero que el vídeo haya sido de su agrado y los haya entretenido. Bueno, comenten, critiquen, den manita arriba o abajo y no se olviden de suscribirse al canal. Les deseo un feliz fin de año y un agradecimiento por ver mis vídeos. Hasta la próxima.